Hola, ¿qué tal amigos? Muy bienvenidos a este podcast que se llama Ser to Ser Coaching, en donde el día de hoy estaremos hablando sobre la rueda de la vida. ¿En algunas veces te has preguntado realmente qué es la vida? Por ahí podemos empezar, yo creo que en este capítulo introductorio de nuestra serie de podcasts, en donde estaremos platicando sobre conceptos psicológicos, conceptos emocionales y conceptos espirituales, de lo cual se trata estos podcasts, que la verdad ya teníamos mucho tiempo que no hacíamos podcasts. Hoy en día vemos mucha gente que está haciendo podcasts, todo medio mundo creo que se empezó a animar a hacer podcasts, y pues nosotros ya teníamos bastante tiempo haciendo podcasts, solamente que no hemos sido constantes. Gracias a Dios hemos estado trabajando bastante. Actualmente tenemos un centro holístico en la Ciudad de México, al sur de la ciudad, donde hacemos meditaciones, donde hacemos sanaciones a distancia, donde damos clases de Reiki y hacemos una serie de cosas. Pero bueno, ya más adelante estaré platicando de ello. Pero vamos a platicar sobre qué es la vida. El día de hoy tengo una invitada especial que se llama Nelly Peniche, sobrina de Arturo Peniche, y lo cual le vamos a estar preguntando sobre este concepto. A ver, Nelly, bienvenida, acércate, platícanos un poquito, ¿cuál es tu concepto de la vida? A ver, dinos, ¿qué es la vida para ti? Bueno, pues buenas noches. Pues la vida para mí es algo muy importante que debemos de valorar siempre, puesto que a pesar de las vivencias que tenemos día a día, pues debemos de valorar lo bueno que tenemos y las personas que tenemos a nuestro alrededor, porque yo siempre he pensado que todos necesitamos de todos en algún momento, ¿no? Particularmente yo he pensado y he observado que muchas de las veces las personas reniegan de ciertas personas según el estatus social, ¿no? Entonces es bueno saber relacionarse con todo tipo de gente, no importando su estatus social, económico, porque en el momento menos indicado hay situaciones en la vida que nos demuestran que necesitamos del que menos pensamos, ¿no? En algún momento. Pero la vida es tan hermosa que, pues la verdad, o sea, como te digo, debemos de valorar todo lo que tenemos, agradecer a Dios, agradecerle a la vida misma por tener salud, por estar bien cuando se están debatiendo mucha gente en los hospitales, ¿no? Para ti, ¿qué es la vida? En resumen, ¿qué es la vida para ti? Pues la vida es una oportunidad que tenemos muy grande. La vida es vida, la vida son contrastes, pero la vida misma es una situación en la que el ser humano se desarrolla y debe de dar lo mejor de sí, y pues llegar a un punto en el que el ser humano pues debe de encontrar la felicidad a su manera, ¿no? Bueno, para mí, en lo personal, yo creo que la vida tiene que ver con, primero, el agradecimiento. O sea, ¿qué tan agradecido eres en tu día a día? Desde ahí yo empezaría. Para mí, la vida es una parte, es agradecimiento. O sea, ¿qué tanto cuando te levantas, qué actitud tomas ante la vida? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás quejando o estás criticando, ¿sí?, al que está a tu lado, o te estás quejando de que a lo mejor alguien te agredió verbalmente, o te mandó un texto, o te mandó qué sé yo, ¿no? Y sigues en esa misma queja y en ese mismo contexto, que no te estás dando el permiso de poder recibir el regalo de la vida, en donde tanta gente se está debatiendo en el día a día. Y yo consideraría que por ahí sería el primer concepto: la vida es un regalo, es
completamente agradecimiento. Yo recuerdo que hace un buen tiempo, estando en Los Ángeles, tengo una amiga, sigue siendo mi amiga, pero ya no es tan cercana como antes, pero me decía ella, ¿por qué agradeces tanto? O sea, y casi me decía, pareces un tontito, o sea, pareces alguien no muy pensante. Y yo decía, es que tú no tienes idea de lo que yo estoy haciendo. O sea, el momento en que yo empiezo a agradecer, empiezo a conectar con Dios, con la abundancia total. O sea, y eso es un concepto en donde la abundancia, ¿sí?, tiene que ver con el agradecimiento, ¿no? O sea, ¿qué tanto quieres vivir en el dolor o qué tanto quieres vivir en el sufrimiento, ¿no? Y la verdad que lo que decía nuestra amiga Nelly es muy cierto, o sea, tiene mucho que ver con esa parte, que no puedes excluir a las personas por su apariencia, por su forma de ver, o simplemente a veces hasta por su forma de pensar, ¿no? Y es toda una realidad. Yo creo que uno de los ciclos de la vida es el agradecimiento. Yo creo que cuando nosotros empezamos a ser agradecidos, empezamos a cerrar un ciclo, ¿sí? Desde mi perspectiva y desde mi experiencia, es ahí en donde empiezas a cerrar ciclos y empiezas a soltar todo eso que en algún momento fue doloroso, fue incómodo, y ahí quizás suene masoquista, decir, ay no, es que ¿cómo es que vas a agradecer el dolor? O ¿cómo es que vas a agradecer lo que esa persona te hizo o lo que simplemente esa persona me está haciendo, ¿no? No, yo creo que no es simplemente estar como en esa condición, sino simplemente quizás esas almas que pasan por tu vida, estás cerrando un ciclo kármico inconscientemente, pero no estamos conscientes. ¿Por qué? Porque simplemente no podemos verlo con los ojos humanos. O sea, esto es un tema mucho más profundo, porque tiene que ver con una situación karmática, tiene que ver con una situación de vidas pasadas, tiene que ver con una situación que no recordamos. Cuando nosotros decidimos llegar a este plano físico, vivimos algo que se llama amnesia álmica, ¿okay? En donde el cerebro, la mente, guarda en el rincón del olvido todo ese recuerdo, toda esa vivencia que el alma en algún momento vivió, y se vuelve a reactivar de alguna forma u otra en nuestra vida. Y por eso no te estoy diciendo con esto que te mantengas en el dolor permanente, no, ni en el sufrimiento, sino simplemente observes por qué está pasando lo que está pasando y qué voy a hacer con eso, qué voy a crear a partir de ahí, qué es lo que voy a formar realmente, de qué forma voy a empezar a ver la vida, si con queja o con agradecimiento. No lo sé, tú elegirás en qué patrón de conducta te quieras manejar. Pero bueno, voy a pedirle a nuestra querida amiga Nelly que nos regale unas últimas palabras en este podcast sobre el aspecto del agradecimiento. Bueno, sí, pues sí, hay que agradecer ciertamente en esta vida, pero pues no podemos agradecer ciertas conductas de cierta gente, porque pues no es bueno estarle permitiendo tampoco a la gente que tenga conductas fuera de lugar. Esa es mi opinión. Me parece muy bien, porque tienes que darte tu lugar, ¿no? No, quedarme en mi lugar, porque si la otra persona que está a mi lado no me lo da, pues tengo que dármelo yo, o uno mismo se lo tiene que dar, ¿no? Por supuesto, el amor empieza por ti misma, ¿no? Claro.
Así es. ¿Algo, unas últimas palabras que quieras decir para despedir a sus amigos de Ser Tu Ser Coaching? Nada, pues que vivan la vida tranquilos, nada más que sí, como todo ser humano hay situaciones y emociones que no nos parecen. Tampoco podemos ir por la vida, es un consejo, tampoco podemos ir por la vida que todo se nos resbale, porque pues una cosa es la felicidad interna y otra cosa es lo que expresamos hacia los demás. Entonces hay que poner un límite, ¿no? En ciertas cosas. Me parece muy bien, excelente punto de vista. ¿Cómo podemos realmente ver diferentes perspectivas sobre la vida? Yo creo que este es el primer aspecto de la vida y de la rueda de la vida, el agradecimiento. ¿Desde qué punto te estás manejando? ¿Desde el aspecto de la víctima o del aspecto de la víctima responsable? Creo que esto va a ser para nuestro siguiente podcast, que es ser víctima y que es ser víctima responsable. Esto sería para nuestro siguiente podcast. La verdad que es muy interesante ver diferentes perspectivas de las personas y la verdad que simplemente, como dijo Nelly, no permitir que nuestros derechos sean pisoteados y que nadie ni nada merece que te quite tu felicidad. Y yo creo que la felicidad, como la alegría, es una decisión de vida. Tú decides qué tanto quieres vivir, de qué forma quieres vivir. Yo te lo puedo decir desde mi aspecto personal. Cuando llegué aquí a la Ciudad de México, llegué con un montón de pensamientos muy diferentes, porque entre Los Ángeles y la Ciudad de México hay una cierta similitud, pero a la vez hay un gap, hay una gran diferencia, ¿no? De las calles, el aspecto cultural, o sea, cambian muchas cosas, pero es muy padre cuando te empiezas a dar la oportunidad, ¿sí? Desde el agradecimiento, poder a readaptarte o reintegrarte a una sociedad maravillosa como es aquí en México, y quizás en tu país de origen también tengas muchas cosas que agradecer, como el agua, como el aire, como el fuego, como la tierra, como la vida misma. Y bueno, para concluir nuestro podcast, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Te voy a pedir que te pongas en una situación relajada, y si estás manejando, o estás caminando, o estás donde quiera que estés escuchando este podcast, yo te voy a pedir que en breves segundos agradezcas 5 cosas, pero que no le des cabida a la mente, que simplemente se te vengan en el instante. Lo voy a hacer contigo. 1, 2, 3. Yo agradezco la salud, el amor, la bondad, la compasión y la abundancia. ¿De qué forma yo podía agradecer la abundancia? En la última palabra, hace rato simplemente estaba en la sala, me quedé dormido, un poco descansando, y de repente miré 2 personas que amo mucho, me empezaron a cuidarme como si fuera un bebé, y me empezaron a cobijar. Eso es realmente ser abundante para mí, en mi perspectiva, el poder tener que alguien o más personas se interesen por ti. Bueno, pues esto fue este maravilloso podcast de Ser Tu Ser Coaching. Empezamos nuestro primer episodio sobre la rueda de la vida. Te invito a que nos busques en Facebook como Ser Tu Ser, una SER, un número 2, SER. Ahí podrás encontrarnos talleres y saber más sobre nuestro centro holístico Ser Tu Ser. Bueno, te mando un fuerte abrazo de luz, que tengas un excelente día, una excelente semana, y recuerda agradecer todos los días de tu vida. ¿Para qué? Para que los caminos se abran. Hasta pronto, te mando un fuerte abrazo. Gracias por existir y estar aquí presente.